Muy buenas gladiadores y gladiadoras. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual os vamos a contar por qué no crecen tus gemelos. Tranquilo, a todos nos pasa. Prepárate. Para entender un poco más el tema de los gemelos, os voy a explicar un poco de anatomía muy básica para no meternos muy en profundidad y al final acabar confundiéndonos, ¿vale? Como todos bien sabemos, el músculo se conecta a los huesos mediante los tendones, ¿verdad? Pues en el caso de los gemelos no es distinto. Entonces el gemelo, mediante el tendón, se inserta en el calcáneo, ¿vale? Esta inserción puede ser más arriba o más abajo, para que lo entendamos. Más alejado de la zona del talón o más cerca del talón, ¿vale? Esto no es exacto, es para que nos entendamos un poco. De manera que entre más cerca está del talón, es decir, nuestro músculo va a tender a ser más fino, ¿vale? A tener menos fibras. ¿Qué pasa? Si está más alejado del talón, tendrá el músculo a ser más grande y a tener más fibras. Esto viene determinado genéticamente. Genéticamente nos dice dónde se va a insertar este tendón, de manera que, como he dicho antes, si está más cerca del talón, pues va a ser la musculatura más fina, menos fibras, y nos va a costar mucho más que el músculo crezca. Al estar más alejado del talón, el músculo puede ser más grande y tener más fibras para crecer. De todas maneras, ahora, a continuación, os vamos a dar unos cuantos tips y vamos a comentar a qué se debe esto y para qué sirve cada uno de ellos. Pero en líneas generales, en un resumen, para que sepáis que vuestros gemelos no son así porque no lo entrenáis. Muchas veces son por genética, no porque no lo entrenemos o lo entrenemos más. Como acabamos de decir, tenemos, digamos, dos tipos de gemelos, ¿no? Los gemelos más finos, los gemelos más cortos. Los más finos suelen ser gemelos de maratonianos, ¿no? Son gemelos que poseen muchas fibras de tipo 1, que este tipo de fibra, para el que no lo sepa, es una fibra lenta. Esto significa que te permite tener mucha más resistencia y correr largas distancias sin tener ese agotamiento que puede suponer las fibras de tipo 2, que son las fibras rápidas. Este tipo de fibras son muy comunes en corredores de sprint que hacen 100 metros en muy poco tiempo, pero consumen tal energía que no pueden mantenerlo a lo largo del tiempo. Por tanto, lo más normal es que un tipo de gemelo más gordo tienda a ser sprinter, mientras que uno más fino sea un maratoniano. También tenemos pequeñas excepciones, es decir, esto no es de cajón, es decir, de que si tienes tú un gemelo pequeño tienes que ser maratoniano y si tienes un gemelo grande tienes que ser sprinter. Obviamente tenemos muchos casos en que tenemos grandes deportistas, me viene a la cabeza el jugador de baloncesto, actualmente no recuerdo su equipo en concreto, Russell Westbrook, ahora aparecerá una foto, en el que podemos observar que es un jugador que posee un físico muy potente y aparte salta muchísimo para la altura que tiene. Normalmente en NBA pues los que suelen tener más altura pues suelen ser los que destacan, ¿no? Pero para su altura, que tampoco es pequeña, es un jugador que salta muchísimo. Y podemos observar que él tiene unos gemelos muy pequeños y de hecho para los saltos potentes, como es por ejemplo hacer un mate a canasta, lo más conveniente sería tener un gemelo grande. Entonces estas pequeñas excepciones, bueno, no son pequeñas porque se pueden dar muy a menudo, para deciros que no hay que encasillar, sino que siempre entrenando podemos conseguir la potencia o el objetivo que queremos. Por ejemplo, si yo, aunque tengo unos gemelos pequeños y quiero ser un sprinter, pues lo puedo conseguir, obviamente, entrenando mucho. A lo mejor me cuesta un poco más que la otra persona, pero lo puedo llegar a conseguir. Incluso durante el proceso podemos ver como mis gemelos, que son pequeños, no van a crecer mucho más, es decir, se van a ver marcados, pero no se van a ver más grandes. Pero eso no significa que seamos menos fuertes en esa zona. En nuestro caso en particular, por ejemplo, estaremos poniendo un vídeo. Yo personalmente tengo un gemelo bastante grande por genética, como estamos comentando, y en mi caso, por ejemplo, a la hora de realizar un sprint me siento mucho más cómodo y en la salida tengo una reacción mucho más temprana y mucho más explosiva. Igual a largo plazo mi rendimiento decae, pero en carreras de corta distancia puedo rendir mucho más que en larga distancia. En cuanto a mi caso, normalmente siempre, bueno, como he realizado, por ejemplo, he jugado fútbol,
El tema de reacción no me ha costado mucho, pero sí es verdad que a lo mejor mi reacción a la hora de salir un sprint no es tan buena como la de mi compañero, pero una vez que empiezo y voy pillando la velocidad, voy cogiendo velocidad, la puedo mantener y muchas veces puedo remontar, es decir, si la carrera es larga, la puedo remontar por eso, porque cuando llego a mi pico de velocidad lo puedo mantener durante más tiempo. A lo mejor si es una carrera corta, pues sí es verdad que posiblemente no la gane, porque hasta que la otra persona no se canse no podré yo ganarle. Pero generalmente eso, mi explosividad no es muy efectiva a la hora de salir, pero una vez que alcanzo la velocidad la puedo mantener durante mucho más tiempo, y de hecho me siento más cómodo manteniéndola en el tiempo que en breves periodos, porque siento que no llego al 100% de mi velocidad, a lo mejor me quedo en un 80%. Recordad también que no son solo los gemelos, también es el resto de vuestra musculatura. Si por ejemplo tenéis unos cuádriceps que no tienen la fuerza suficiente para mandar esa fuerza, no vais a desplazaros por tener unos gemelos más grandes. Exactamente. Al final, en mi caso, os doy mi propio caso, de decir, para los que os agobiáis, o de decir, bueno, tengo una buena musculatura, pero mis gemelos no consigo sacarlos. En mi caso, tengo unos buenos cuádriceps, unos buenos glúteos, pero mis gemelos como que desentonan un poco. Antiguamente eso como que me afectaba un poco, pero actualmente no, porque sé que aunque tenga unos gemelos pequeños y no destaque mucho, sé que son unos gemelos fuertes. Por ejemplo, soy capaz de levantar mucho peso en distintos ejercicios de pierna, y eso no afecta en que mis gemelos sean pequeños. Es decir, incluso hemos podido levantar pesos similares y mis gemelos son más pequeños. Entonces lo he entrenado, lo he intentado que se marque más, pero me ha resultado un trabajo muy complicado. Entonces he dicho, mira, ya no me importa que sea más grande o sea más pequeño, mientras pueda yo aplicar fuerza con ellos, no me importa, que al final es lo que me importa a mí. Ya si vais por estética, pues obviamente ya la cosa cambia. Pero yo, si sois deportista en lo que queréis rendir, o sois personas que queréis rendir en el día a día, centraros en eso, en que vuestros gemelos puedan aplicar la fuerza que vosotros queréis hacer, que no agobie que sea más grande o más pequeño. Súper consejito del día, chicos. Otro consejito, suscribirse. ¿A qué estáis esperando? Venga, suscríbete. Suscríbete. Mira. ¿Estás suscrito? Está creciendo gemelos, no sé. Yo lo he visto, no sé tú. Like no te olvides, muy importante, ¿vale? Por favor. Like, coño. Te hemos dado una información muy interesante, muy potente, porque seguro que por fuera te van a vender de que te pueden hacer crecer tus gemelos. Es decir, tienes un gemelo que es como este dedo y te van a decir que te lo van a poner así. Es mentira. Me está engañando. Por tanto, si lo que queréis es entrenar a vuestros gemelos para aumentar vuestro rendimiento, os traemos una serie de ejercicios. Antes de enseñaroslo, muy importante recordar que tenéis que realizar todo el rango de movimiento, ¿vale? Si acortamos el movimiento, el rendimiento que vamos a obtener es mucho menor, y mientras que si estamos alargando ese rango de movimiento al máximo posible, vamos a poder rendir bien en todas las circunstancias. Dicho esto, vamos a empezar a enseñaros cuáles son los ejercicios que os proponemos para que vosotros empecéis a entrenar a vuestros gemelos. El primero de ellos, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla, sería el ejercicio de elevar y bajar con los talones, ¿vale? Sería como ponerse de puntillas y volver abajo. Si lo podéis hacer sobre un escalón, podréis ampliar ese rango de movimiento, ¿de acuerdo? Si lo queréis complicar un poco, podéis poneros solamente a una sola pierna. El segundo ejercicio sería lo mismo, pero realizado sentado, ¿vale? Para poner un poco más de dificultad, podemos añadir un peso. En este caso estamos poniendo una mochila sobre las rodillas, y al añadir este peso, pues estamos metiendo una carga mayor, que lo que hace es que nos cueste más a nuestro músculo y provoquemos más hipertrofia. El último ejercicio sería el de, con una banda elástica, colocándola en la planta del pie, nosotros trataremos de traccionar hacia nosotros esa banda y con el pie empujaremos hacia adelante, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de esto? Que si queremos más fuerza, metemos una banda más difícil. Que no tenemos banda más difícil, doblamos la banda a la mitad y duplicamos la fuerza. Esto podemos hacerlo infinidad de veces, o sea que este ejercicio es muy bueno, y además que podemos aislar cada gemelo, y esto nos permite focalizarnos más todavía en el trabajo. Ya tienes tus ejercicios, puedes empezar a trabajar tus gemelos, puedes empezar a ponerlos más grandes que nunca y más funcionales que nunca. Así que no sé a qué estás esperando. Si no te has suscrito ya, suscríbete. Venga, coño. Like. Y no te frustres si no crees en tus gemelos. ¡Ánimo! Nos vemos en el próximo vídeo. Un segundo. Ah, no. Espera, no te vayas. No te vayas. Déjalo en el comentario. ¿Qué parte de tu cuerpo quieres crecer?
Nosotros te lo decimos. Es muy fácil. Venga, chicos, vamos. Dicho esto, sí que sí. Hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Nos esperamos en el próximo. No te olvides de dejar tu like antes de irte y... ¡Saludos!